Esta fue la imagen que el 12 de septiembre de 1992 nos dejó paralizados frente al televisor. Una noche de sábado, hace 13 años, el Perú vivió uno de los acontecimientos más singulares e inéditos de los que se tenga memoria. La noche en la que un solo sentimiento recorrió todo el país. Abimael, por fin, había caído. Nunca sentí casi literalmente esta suerte de suspiro de alivio que recorrió todo el país, ¿no? O sea, fue una especie de uff. Así como Carlos Iván de Gregori, los 21 millones de peruanos que habitábamos el Perú de entonces respirábamos de alivio. El Perú de los atentados sangrientos, el Perú de los apagones que nos arrebataron tantas noches, el Perú oliendo a cadáver a cualquier hora del día, nuestro Perú, el que Abimael Guzmán Reynoso maldijo tantas veces y tantas veces soñó con desaparecer. Tú tenías que levantar en la mañana, respirar hondo y salir a la calle a vivir el día. O sea, no podías planificar qué iba a ser de ti el próximo año o cuáles iban a ser tus proyectos de aquí a 2 años, porque los horizontes de futuro se habían cerrado por completo. La guerra que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, le declaró al Estado peruano sorprendió Lima la noche del 16 de julio de 1992. Abimael Guzmán había decidido dar el golpe final. Tarata. ¡Carlos! Murieron 25 personas, se destruyeron 3 edificios y unas 500 familias se quedaron sin vivienda. Justo esa noche, el periodista Guillermo Yacosa se disponía a concretar con unos amigos una reunión que había planificado con 2 años de anticipación. La cita era en la casa de la Pepa Valdesari. Vivía a 1,5 cuadras de Tarata. La cena nunca pudo concretarse. Y en el momento en que estamos mirando, estalla la bomba de Tarata. Y la onda expansiva nos arroja desde la ventana hasta el fondo de la habitación a todos. Así que guardo un recuerdo impresionante, porque más tarde, pasada esta conmoción, bajamos y asistimos a ese espectáculo desolador, dramático, ¿no? Había sido el límite. Fue entonces cuando Lima empezaba a sentir en carne propia la guerra que antes le había sido indiferente. Nosotros sentíamos las bombas, moría la gente, en fin, pero yo creo que no podía compararse con lo que ha sido la violencia en zonas como el Valle del Huallaga. El río Huallaga es la fosa común más grande que hay en el Perú, sino que nunca se encontrarán los cadáveres que ahí pasaban flotando, ¿no? En determinadas zonas de Ayacucho como Oreja de Perro, ¿no? Entonces, allí, o los Ayánicas, ¿no? O sea, ha habido partes del Perú donde esto ha sido un apocalipsis, un holocausto. Por vez primera, la capital del Perú enmudeció de muerte por culpa de una ideología que a la mayoría sorprendió esa misma noche. Hasta hoy sigue latente la duda si en la Lima de 1992 se llegó a comprender la verdadera magnitud de la guerra que Sendero le había declarado al país. No, antes de Tarata no. Antes de Tarata, es que este es un país centralista. Yo digo, acá el centralismo ha funcionado de una forma patológica, más que en la Argentina, que ya es un país terriblemente centralista, ¿no? Porque mientras todo eso ocurría, mientras Ayacucho estaba más lejos que Tailandia, mientras el Cusco también se había alejado como si fuera Laos o Camboya, la gente acá se paseaba por un periplo cada vez más pequeño, pero sin tener conciencia de que algún día podían ser víctimas. No tenían conciencia. No tenían conciencia porque tampoco tuvieron nunca conciencia que el país termina en las fronteras con Chile y con Ecuador y con Brasil y no y con Colombia y no en la vía expresa, ¿no? En medio de aquella ignorancia, un país fragmentado se debatía entre la guerra y la extrema pobreza. Antes de que el júbilo de la captura de Guzmán nos sorprenda, Lima convivía, por ejemplo, con la escasez de agua, producto de la crisis económica que el gobierno de Alan García nos había dejado.
Con todas nuestras expectativas postergadas, Alberto Fujimori daba el autogolpe. Disolver. El zarpazo contra la Constitución que se justificó con la falta de autoridad del Estado. Pero lo más grave era esa sensación de que no teníamos salida, que habíamos llegado a una situación terminal, lo cual había implicado también una economía que se había vuelto mucho más raquítica de lo que es hoy día. Pero ese septiembre el país entero y el mundo tenían ante sus ojos al monstruo enrejado. Era el mismo que había desatado una guerra que costó la vida de más de 69.000 peruanos. Eloy Jáuregui guarda los mismos recuerdos de sangre que muchos todavía tenemos vivos en la memoria. Para él, una vez preso Abimael, todo cambió. Es como si hubiéramos vuelto a nacer, ¿no? Así es. Yo creo que el Perú volvió a nacer. Esta fue la peor guerra. El Perú ha tenido 11 guerras, todas las ha perdido, pero esta perdimos entre todos. Y resulta que pues esta guerra sí, según la Comisión de la Verdad, pues hay 70.000 muertos, ¿no? Y nosotros pensábamos que éramos 35.000, nomás parece esto del Katrina, ¿no? Unos dijeron que eran 100 muertos y ahora hay como 10.000. Y en realidad comenzamos a contar nuestros muertos y éramos bastantes. Desde antes de la captura había una discusión de sordos que hasta ahora no acaba. De un lado, Montesinos, Fujimori y los jefes militares. ¿Cómo estaban combatiendo a Sendero? Arrasando con cualquier rastro que se aproxime siquiera a la sospecha. En esa aplanadora contra los terrucos jamás pudieron distinguir entre los sospechosos y los inocentes. Y del otro lado, la estrategia política. Por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso es en lo fundamental una guerra política. La personificó por entonces el general Antonio Quetín Vidal, el jefe de las fuerzas especiales que atraparon sin disparar un solo tiro al cachetón más indeseable de nuestra historia. Bingo, tenemos al cachetón. Es el uno. El planteamiento de Vidal, meses antes de la captura, fue el mismo que 11 años después sostendría la Comisión de la Verdad, que la guerra declarada por Sendero Luminoso partía de una ideología política, ideología que una vez caído el líder terminó derrumbándose. El Comité Central de Sendero Luminoso caía y con ello la guerra parecía terminar. Así, al día siguiente de la captura, Lima amaneció embanderada. Ahora, en señal de patriotismo y como una esperanza de paz que promete estar muy cerca, el emblema bicolor flamea en viviendas locales. Bueno, también había ya terminado para entonces la hiperinflación, ¿no? Que era el otro elemento que te impedía planificar, ¿no? Entonces, lo que te abre es un horizonte de futuro que si tú hablas con cualquier analista o economista te dice que es básico para poder hacer viable un país, ¿no? El suceso del siglo, en efecto, fue aprovechado por Fujimori y Montesinos para justificar con más razón que nunca que el golpe no había sido en vano. Es así que la captura de Abimael permitió que las reformas económicas comenzaran a resultar. El mundo entero hablaba del Perú y de cómo el líder de la guerrilla había sido capturado. Eso, para los inversionistas, fue el gran motivo que faltaba para venir al Perú. Dejamos de ser vistos como parias y las cifras comenzaron a sonreírnos. La captura de Guzmán impactó directamente en la Bolsa de Valores de Lima, cuyos índices se dispararon a partir de septiembre de 1992 y se proyectaron favorablemente en los años subsiguientes. Ni qué decir de la inversión. Desde 1992, con Guzmán capturado, las reformas trajeron frutos y los inversionistas se arriesgaron a poner su capital en el Perú. Visto en retrospectiva, hay quienes, como el economista Carlos Adriancén, creen que pudimos estar mejor. Es decir, no aprovechamos todo lo que Abimael y su captura nos dio. Lo desaprovechamos en mayor medida posiblemente. Hubo un rebote. Debió ser mucho mejor si hubiéramos continuado en la dirección de aplicar las reformas que faltaban. Pero si el efecto Abimael pudo haber sido más beneficioso en lo económico, en lo político el diagnóstico es, a decir de Carlos Iván de Gregori, decepcionante. Necesitamos una profunda reforma de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Poder Judicial, del sistema educativo y del sistema político para construir un país de ciudadanos, ¿no? Y comenzando por esto último, estaremos de acuerdo en que el sistema político está lejísimos de haberse renovado. Yo hasta me atrevería a decir que estamos peor que el año 80, ¿ve? Y si uno muere, esto queda en los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia va a reconocer.
13 años de la captura, las ideas que sembró Abimael Guzmán, la destrucción del Estado, la instauración de la dictadura de un solo partido y la abolición de la propiedad privada, ni siquiera han empezado a ser combatidas. Y los líderes políticos todavía no se han dado cuenta.